Bueno, muy buenas tardes. De acuerdo y siguiendo las directrices de la universidad, vamos a trabajar nuestra clase de administración financiera referente al tema de punto de equilibrio. Vamos a trabajarlo en este video. Vamos a explicar y vamos a generar de acuerdo a lo que veamos un ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta el punto de equilibrio es que es ese punto donde los ingresos totales son exactamente igual a los costos y los gastos. Dicho de otra manera, es aquel punto donde una empresa no tiene ni una utilidad, pero tampoco tiene una pérdida. Es decir, que nosotros estamos básicamente cubriendo la totalidad de nuestros costos y nuestros gastos. No generamos una utilidad operativa, pero pues obviamente que tampoco se va a generar esa utilidad al final del ejercicio. Entonces, el punto de equilibrio se mide en la medida en que operativamente la empresa esté cubriendo todos sus costos y sus gastos. Cuando hablábamos de apalancamiento, yo les comentaba que la principal utilidad era la utilidad operativa, que era la que nos permitía de alguna manera definir si la empresa era rentable o no, y el punto de equilibrio nos está dando esa razón. Puede que la empresa no tenga una utilidad operativa, pero es una empresa que en su momento, con sus ventas, con las ventas que realice en un periodo, nos da la posibilidad de cubrir exactamente nuestros ingresos, nuestros costos y nuestros gastos totales. Cabe anotar que el punto de equilibrio lo utilizan mucho en empresas de tipo industrial, que es donde, digamos, es el control de los costos operativos y la medición de los costos, el costeo de la unidad de producto, pues es donde, digamos, tiene un papel fundamental. Más sin embargo, en empresas de servicios y en empresas, digamos, de comerciales, pues también es importante el punto de equilibrio. Ahora, ustedes pueden observar ahí que habla de ingresos, costos y gastos. Esto nos lleva básicamente a un estado de resultados. Entonces nosotros lo que estamos hablando acá con el punto de equilibrio es que básicamente el punto de equilibrio se mide a través de un estado financiero como lo es el estado de los resultados. Ahí es donde se ve reflejado precisamente el punto de equilibrio. Y corrobora lo que les vengo diciendo en las últimas clases sobre por qué la importancia de la utilidad operativa en una empresa. ¿Correcto? Ahora, esta no es la única forma, la que vamos a ver ahorita mediante fórmulas, de sacar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio podemos sacarlo con un flujo de caja. Si nosotros nos vamos a las finanzas personales, podemos sacar nuestro punto de equilibrio con la sumatoria de todos nuestros gastos. Eso nos permite saber qué es el ingreso que nosotros vamos a utilizar para cubrir exactamente esos gastos, y ahí ya encontramos un punto de equilibrio en nuestras finanzas personales o en las finanzas de la empresa con un flujo de caja. No es una fórmula, no es una fórmula de punto de equilibrio, pero es una forma también de sacarlo y tiene los componentes que necesita el punto de equilibrio, que son los ingresos, los costos y los gastos. ¿Sí? Entonces, para determinar el punto de equilibrio debemos nosotros definir qué son los costos fijos y qué son los costos variables de una empresa. Entonces sabemos que los costos están directamente relacionados con la producción. Me refiero, cuando digo con la producción, es lo que nos cuesta a nosotros producir un producto, lo que nos cuesta a nosotros el costo de una mercancía, y basado en ese costo pues obviamente que vienen los componentes de rentabilidad, el componente de ganancia, el componente de beneficio, que es el que nos va a dar el precio de venta al final o la venta total al final. Entonces el costo es aquella erogación que, como está relacionada con la producción, pues al momento de la venta se recupera. Mientras el gasto es esa erogación que no está relacionada con la producción o con el bien o con el servicio. Lo que quiere decir que son gastos en los que incurrimos para nosotros poder generar esa venta principalmente. Entonces yo puedo tener un producto en el que me costó realizarlo, hacerlo, de 1.000.000 de pesos, voy a venderlo en 1.500.000, pero necesito el personal para vender ese producto.
Entonces yo cuando contrato a la persona para vender ese producto, pues no voy a vender el producto en 1.600.000, porque yo ya le tengo un componente de rentabilidad, un estudio de mercado, donde el producto se va a vender en 1.500.000. Por ende, dentro de esos 500.000 pesos que son el margen de ganancia, que en este caso sería la utilidad bruta, van esos gastos que obviamente tengo que sacar de esa rentabilidad. Entonces, como ya lo hemos explicado y lo hemos trabajado en los estados financieros, cuando yo tengo un producto que vendo en 1.000.000, mi costo, que es esa erogación que está directamente relacionada, es de 1.000.000 de pesos, la utilidad bruta es de 500.000. Ahí vienen una serie de gastos, y esos gastos, ¿por qué se dice que no son recuperables? Porque obviamente empiezan a afectar la utilidad. Cada gasto que yo tenga me va a disminuir la utilidad, es decir que eh, de cierta manera los gastos me van a disminuir el porcentaje de utilidad de la empresa. Entonces, por esa razón es que se dice que los gastos no se recuperan. Dentro del tema de los costos, eh, sobre todo todas las empresas de producción principalmente manejan este tipo de costos: los costos de un producto, los costos del periodo, costos directos, costos indirectos, costos fijos, costos variables, costos controlables y costos no controlables. Es importante, digamos, tener conocimiento de cada uno de estos costos, más sin embargo en la fórmula de punto de equilibrio, él lo que hace es sumar todos los costos en los que se han incurrido para la fabricación de una unidad de producto o para la fabricación de un lote de producto. Depende cómo nosotros vayamos a generar el punto de equilibrio, ¿cierto? Si lo vamos a generar por unidad o lo vamos a generar total. Entonces, en este caso, ¿qué es un costo de producción? El costo de producción es el que se relaciona en el momento de la producción. Eh, es decir, que son esos costos que son confrontados con los ingresos. Corresponden a erogaciones que conforman el valor contable de algo tangible. Entonces, aquí estamos hablando de un producto físico que nosotros lo podemos tocar. Todos esos elementos que incurren dentro de la fabricación, ese es lo que se llama el costo del producto. El costo para fabricar un vaso, el costo para fabricar un cuaderno, el costo para fabricar un escritorio, todos esos costos, ya sean directos o indirectos, son los que forman parte del costo del producto. Cuando nos referimos nosotros al costo del proceso, estamos hablando que deben ser confrontados con los ingresos en el mismo periodo en que se incurre. Los costos del periodo son justamente los que se denominan gastos. Entonces, digamos que son todos aquellos gastos en los cuales durante el periodo se incurrió para la fabricación de un producto, ¿correcto? Los costos directos, básicamente los costos directos son los que están relacionados directamente con la producción, es decir, los que intervienen directamente con la producción. Entonces, si estamos fabricando camisas, pues obviamente los costos directos pues van a ser todo lo que está relacionado con la fabricación de la camisa. Entonces los botones, el hilo, los cuellos, ¿cómo se llama esto? Los plásticos estos que se utilizan para que el cuello quede recto, los botones, todos esos productos son costos directos de fabricación. Inclusive la persona que está trabajando, la máquina y la persona que está trabajando en la máquina forman parte del costo directo. Los costos indirectos pues son aquellos que se necesitan para la fabricación del producto, pero no están relacionados directamente con la producción, directamente con el producto como tal. Es decir, que yo necesito la luz para hacer la fabricación, pero eso no quiere decir que ese costo esté directamente, porque yo no le puedo colocar luz a una camisa, la misma luz que estoy gastando, colocársela a la camisa. El agua, pues el agua igual, las personas se tienen que bañar las manos para proseguir con su operación, pero no quiere decir que yo ese porcentaje de agua que gastó se lo tengo que cargar al producto. Esos ya son costos indirectos de fabricación. Los costos variables fluctúan en relación con el volumen de ventas, ¿sí? El volumen de producción. Entonces ahí tenemos lo que son las materias primas, la mano de obra, las comisiones en ventas. Si nosotros miramos esos elementos de variables, materias primas, mano de obra, comisiones, etcétera, son productos que van variando dependiendo si vamos a vender más o vamos a vender menos. ¿Por qué las comisiones en ventas? Porque obviamente entre más vendamos, más comisiones tenemos que pagar.
En la mano de obra directa va a depender mucho de la producción. En muchas ocasiones podemos elevar los montos de producción teniendo la misma mano de obra, pero van a haber momentos en que si queremos incrementar mucho más, vamos a necesitar muchos más colaboradores para poder sacar una producción de la cual necesitamos entregar en un momento determinado. Los costos fijos son los que permanecen constantes durante un periodo determinado y para una escala pertinente de producción. Están directamente relacionados con la capacidad instalada de la empresa. Ahí mencionamos algunos: el arriendo del local, los salarios, las depreciaciones, las amortizaciones, inclusive los servicios. Algunos dicen, no, es que los servicios son variables porque es que hoy la luz salió por 200.000 pesos, mañana salió por 205.000 pesos. Sí, pero digamos que eso no va directamente relacionado con la producción, porque al final el tema es que es fijo la luz, porque digamos que yo no gasto, eh, ¿cómo les explico yo en este tema de la luz? Yo no estoy gastando, si fabrico una camisa, entonces voy a pagar solamente 100.000 pesos. Y si fabrico 10 camisas, voy a pagar 100. No, 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 yo no pago la luz dependiendo el volumen de camisas que yo confeccione. No, yo pago la luz es por el volumen que yo gasto por el día que yo estoy trabajando, y muchas veces se incrementa porque por volúmenes de producción nos toca trabajar turnos extras, tener las máquinas prendidas, tener todo lo que es la iluminación prendida y eso hace que se incremente. Más no quiere decir que esté relacionado directamente con la producción, es por eso que no se considera un costo directo, ¿correcto? Continuamos. Estas son las fórmulas para hallar el costo, eh, el punto de equilibrio, perdón. Nosotros tenemos que partir de la base que el costo total de un producto es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Podemos nosotros sacar nuestro punto de equilibrio en unidades, lo podemos sacar en porcentajes y lo podemos sacar en pesos. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para el punto de equilibrio en unidades es igual a costos fijos más precio de venta. Ustedes pueden ver ahí eh, el significado de cada una de esas letras. CF, costo fijo; CB, costo variable; P, precio de venta; U, unidades; CBU, costo variable unitario. Entonces, aquí presentamos dos fórmulas: una para sacar el punto de equilibrio teniendo las unidades de producción, y otro donde estamos sacando el punto de equilibrio por unidad. Entonces, siempre los costos fijos, tenemos la sumatoria del costo fijo más con las unidades de producción, que nos daría el costo total fijo, que sería la primera fórmula, ¿no? Costos fijos, que nos dan todo el costeo fijo, con las unidades de producción. Es decir, si a mí el costo es de 1.000 pesos y las unidades son 10, pues digamos que son 1.100 pesos, los costos fijos totales. Entonces, la primera fórmula que dice costos fijos, eh, es el costo fijo total sobre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Esto es para sacarlo en unidades. Ahora, la segunda fórmula que ustedes observan, esta fórmula se refiere al costo fijo cuando necesitamos tener claro cuáles son las unidades de producción, es decir, cuando nos dan las unidades de producción. Entonces, la multiplicación del costo fijo por las unidades de producción es lo que nos da el costo fijo total. Y aquí, como pueden observar, estamos hablando de ventas totales. Cuando estamos hablando de ventas totales, estamos hablando también de costos variables totales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra fórmula? Que la primera fórmula trabaja es el unitario, precio de venta unitario, costo de venta unitario, y la segunda fórmula nos está trabajando las ventas totales y el costo variable total. Entonces es muy fácil de sacarlo, es muy fácil de sacar el punto de equilibrio. Por eso yo les hablo de que este es un tema de transición. Lo único es la comprobación, que más adelante se las voy a comentar, que se las voy a dejar de trabajo en el ejercicio. Pero básicamente el punto de equilibrio maneja para unidades estas dos fórmulas. Repito, la primera fórmula cuando estamos hablando de costo variable unitario y precio de venta unitario, con unos costos fijos totales que nosotros nos suministran. La segunda fórmula está manejando lo que son ventas totales y costo variable total, y donde nos toca sacar el costo fijo total,
que por obvias razones nos tienen que entregar las unidades de producción eh, a las cuales nosotros vamos a, a- a generar el producto, ¿cierto? Eh, la otra fórmula es el punto de equilibrio en pesos, que es el costo fijo. Este costo fijo que está como numerador siempre es total, aun cuando lo podemos sacar en unidades también. Como pueden observar, el denominador dice costo variable unitario, precio variable unitario. Acá está total. Podemos sacarlo también el costo fijo unitario, ¿cierto? Dividiendo en el número de unidades, pero obviamente cuando terminemos de hacer la fórmula, pues toca multiplicar por el número de unidades, o sea, no hacemos nada. Con esta cifra que tenemos acá, con este numerador, estamos hablando de que toma los costos fijos, porque miren acá cómo lo planteamos de acuerdo a lo que dijimos. El costo fijo siempre va a ser fijo, lo que nosotros gastemos en esos costos, eh, hagamos 100 o hagamos 20 o hagamos 200 camisas, siempre van a ser esos costos los que tenemos que tener en cuenta. Mientras que acá sí estamos trabajando el costo variable unitario y el precio variable unitario. Entonces, esta fórmula, perdónenme que se me desconectó acá un momentico, ya vuelvo a la presentación, perdónenme, disculpen un momentico, ya volvemos a la presentación, ya, listo. El punto de equilibrio en pesos, el punto de equilibrio en pesos eh, habla de que en el numerador, como numerador vamos a tener los costos fijos, como denominador vamos a tener uno menos factor de costo variable unitario dividido en precio variable unitario. Y eso nos va a dar en pesos. Entonces, si nosotros estamos hablando de unidades, si nosotros estamos hablando de unidades, eh, ¿qué quiere decir el resultado de la aplicación de la fórmula? El resultado de la aplicación de la fórmula en unidades, lo que nos quiere decir lo que la, la, la empresa necesita, ¿cierto? ¿Cuántas unidades necesitamos en la empresa para eh, cuántas unidades se necesitan? Cuando estoy hablando aquí de precio unitario, de punto de equilibrio unitario, el resultado que nos dé en unidades quiere decir que esas son las unidades mínimas que necesita la empresa para cubrir todos sus costos y sus gastos. Entonces, la fórmula, el resultado, eso es lo que significa. Son el número de unidades mínimas que necesita la empresa para cubrir todos sus costos y sus gastos. ¿Correcto? Esa es como la interpretación. En pesos, lo que interpretamos el resultado como da en pesos, pues es básicamente que la empresa necesita vender el resultado que nos den pesos, esa cantidad que nos den pesos, es lo mínimo que la empresa necesita vender para poder cubrir los costos y los gastos totales. ¿Correcto? Si nosotros vamos al punto de equilibrio en porcentajes, vuelve y juega el costo fijo total. Fíjense en que aquí la fórmula dice ventas totales y el costo variable es el costo variable total, porque siempre tenemos que tener los mismos componentes. Si aquí es unitario, aquí también tiene que ser unitario. Si ventas son unidades, pues acá tiene que también, así este total, convertirlo en unidades, ¿correcto? Entonces el costo no, el costo sí es total. Y lo multiplicamos por 100 porque el resultado debe, al multiplicarlo por 100 pues nos dan porcentajes. ¿Y qué quiere decir eso? Que del total de las ventas que genere la empresa, el X porcentaje, que es el resultado que nos da, es el que nos permite a nosotros cubrir los costos y los gastos. O dicho de otra manera, del 100% de las ventas que genere la empresa, necesitamos, por decir algo, si fue el 50%, necesitamos el 50% de las mismas o vender el 50% de las mismas para poder cubrir nuestros costos y nuestros gastos totales. Si nos diera el 70%, la fórmula quiere decir que del total de las ventas que realice la empresa, necesitamos como mínimo vender el 70% para asegurar que cubrimos nuestros costos y nuestros gastos totales. Eso es lo que quiere decir con la fórmula del punto de equilibrio.
tanto en unidades como en pesos y en porcentajes. Es una manera muy fácil de sacarlo, ¿cierto? Es una manera muy fácil de sacar el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a enviar hoy mismo en el transcurso que ustedes estén viendo el video a sus correos. Voy a tratar de montarlo, yo les aviso por WhatsApp, les monto en un drive, en el drive de mi correo institucional, les voy a tratar de montar la información como administración financiera y les voy a dejar unos ejercicios. Hay unos ejercicios que son muy sencillos para que nos vayamos, digamos, acomodando con la mecánica del punto de equilibrio, y va a haber un ejercicio que ya es un poquito más, digamos, de analizar, pero igual necesitamos llegar al mismo punto todos tenemos que tener el mismo punto porque son las mismas cifras. Entonces, estos ejercicios que les voy a dejar en el Drive hoy, ya me los tienen ustedes que montar en el Drive también. Yo les confirmo, vuelvo y les repito, si no puedo en el Drive, pues entonces vía correo electrónico, pero por lo menos en el Drive, si lo logro montar, ustedes me tienen que enviar sus ejercicios resueltos al mismo Drive. O sea, cada uno con su nombre el ejercicio lo generan individual para que vayan cogiendo la mecánica, y posteriormente pues estaremos trabajando un ejercicio que tiene una aplicación que también se las dejaré en el Drive, pero les estaré informando que ese sí sería para entregar la próxima clase. Bueno, entonces con esto queda la explicación. Cualquier duda, inquietud, ustedes me la pueden informar, eh, y se las estaré por el grupo resolviendo. Con eso pues obviamente que ustedes van a tener ya toda la dinámica de la clase, digamos que completa y aclarada las dudas que puedan tener. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, entonces ahí nos estamos en contacto, y espero que la explicación pues haya sido la mejor para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Muy buena tarde para todos.